Hola, hola amigos. El día de hoy voy a estarles compartiendo la información que yo conozco y que he aprendido a través de los últimos años sobre qué es la resina y cómo pueden iniciarse en el mundo de ella. Quiero aclarar que yo no soy un artista profesional, no me dedico tiempo completo a estos temas de resina y de esculturas, pero sí he aprendido muchas cosas por mi propia curiosidad durante los últimos años. He visto muchos videos, he conocido otros artistas en YouTube y esto me ha permitido conocer mucho acerca de ello. Entonces voy a estarles compartiendo un poco de esa información el día de hoy. Vamos a partir de que la resina es un líquido completamente transparente en su forma inicial, el cual se endurece dependiendo de cuál sea el tipo de resina que estemos utilizando. Aquí les muestro algunos de los ejemplos que podemos hacer con resina. Estos todos son creados con resina. Tendrán unos escarchas, otros stickers dentro de ellos, pero en sí el componente principal de estos dijes son, en este caso, la resina como tal, ya en su estado de estar endurecida. Dentro de los diferentes tipos de resina está la resina epóxica. Este tipo de resina está compuesta por dos partes. Uno que es blanco, que es primordialmente la resina, y el otro que es de color amarillento, que es el activador. Estos dos se colocan según como cada fábrica dice en sus instrucciones qué tanto de cada uno de ellos dos en un mismo contenedor plástico, en el que iremos revolviendo las dos partes y así llegará un momento en que con el pasar de las horas esta resina se irá endureciendo por sí sola. El acabado de esta resina es excelente. Su única desventaja es que hay que hacer todo el proceso de unirlas y esperar una cierta cantidad de horas para que ésta se endurezca. Este siguiente tipo de resina es la resina UV. Es mi favorita. Me encanta porque es muy rápida de utilizar, ya viene preparada en su botella, tiene muchas diferentes presentaciones y simplemente se saca de la botella, se pone a curar sobre una lámpara de lo que sería rayo UV o incluso directamente al sol si el lugar donde vives es muy soleado y inmediatamente se seca. Toda la resina puede colorearse con diferentes elementos. Estos son unos pigmentos que simplemente son unas gotitas de color que se le pone a la resina y esta toma el color. También podemos utilizar, si no tenemos en el lugar donde vivimos, sombras de las que nos ponemos en los ojos. Simplemente se talla un poquito el color de la sombra, se le pone a la resina, se revuelve bien. Sí podremos ver que quedan unos pequeños grumitos, pero realmente es algo muy poco perceptible al momento de terminar la pieza. También podemos utilizar tizas. Estas tizas son directamente para ello, pero podremos conseguir cualquier tipo de tiza y nos funcionará igual. La diferencia de esta tiza es que es como de término profesional y sus colores están como más vivos que la tiza que normalmente conseguimos para lo que son los pizarrones. Pero igual nos funcionaría perfectamente lo que son las sombras de ojos para colorear nuestra resina. Como ya les mostraba anteriormente, la resina UV se cura bajo lo que son lámparas de UV. Estas son las lámparas que encontramos usualmente en los salones para curar lo que es el glass UV o el gel. Estas lámparas vienen en diferentes tamaños, chicas, grandes, dependiendo de cuál va a ser su función, si esto va a ser para hacer múltiples trabajos simultáneos o simplemente manualidades pequeñas. También existen lámparas de mayor potencia que permiten que el secado sea más rápido. Para decorar la resina tenemos diferentes tipos de elementos que utilizar. Se pueden poner imitaciones de diamantes, piedritas, cualquier cosa según la creatividad y el deseo de la pieza que queremos hacer en ese momento. Podemos utilizar flores secas, escarcha. Aquí podemos ver unos pequeños caracoles y conchitas de mar. Por ejemplo, estas conchitas las utilicé en esta pieza donde decoré por dentro lo que sería una tortuguita, el caparazón, como que fuera el mar. Una de las cosas más importantes al momento de usar resina son los moldes. De ellos va a depender específicamente cuál va a ser la figura que vamos a realizar. En este caso pueden ver un molde de Hello Kitty, que es con el que hice la figura que les mostré anteriormente, que simplemente es un molde de hielo.
es un molde que compré en Walmart. Tenían una colección especial de Sanrio y Hello Kitty y entonces pude obtenerlos. Es un molde para hacer hielos de casa, pero al ser de silicona y flexible es utilizable para lo que es la resina. Es muy importante que el molde sea flexible. Si es un molde para hacer hielo pero es rígido, no nos funcionará, no podremos sacar la pieza de este. Este otro molde es comprado en Amazon y este sí ya es específicamente pensado para lo que es la resina. Podemos ver que es transparente, especial para la resina UV, porque así los rayos pueden pasar a través del molde y toda la figura va a poder curarse. También podemos poner dentro de nuestras piezas lo que es papel transparente con figuras o lo que sería un acetato que tiene impreso una figura en él. Este tipo de plástico permite que sea resistente a la humedad y no se dañe cuando la resina sea colocada en él. Ustedes pudieron ver un ejemplo de esto en lo que fue la figura del unicornio, que es un papel transparente que se coloca dentro, queda sellado, encapsulado en la resina y no se daña y es completamente imperceptible de que dentro de nuestra figura hay un pedazo de papel. Otra opción que podemos utilizar son los stickers. También podríamos imprimir las figuras que nos gusten en nuestra computadora y emplasticarlas con tape o con cualquier otro elemento que permita que al momento de colocar la figura junto con la resina, esta no tome la humedad y se arruine y pierda todos los colores. Otra opción, si no tuviéramos moldes, serían figuras huecas. Dentro de estos huecos podemos colocar la resina de diferentes colores y darle un acabado más bonito a este tipo de figuras. Esos son en general todos los elementos más importantes que hay que tomar en cuenta para empezar en la resina. Todas estas figuras que ven a continuación tienen diferentes técnicas. Unas son con moldes, otras son con figuras huecas, o sea, hay tantas formas, hay tantas opciones de creatividad que pueden tener con la resina y tiene miles de usos, no solamente la parte en sí de figuras, sino que también podemos utilizarla como barniz para ciertas superficies y que piezas de otro tipo de material queden barnizadas con acabados brillantes hermosos. Hay tantas maneras en las que se utiliza la resina que podré irles enseñando poco a poco a través de agregar nuevos videos al canal. Espero esto les pueda dar una idea un poco más amplia o que por lo menos puedan conocer lo básico de cuáles son algunas de las cosas que se utilizan para crear artículos o para crear objetos de resina. Todos estos materiales puedes conseguirlos en 3 lugares. El número 1 es Amazon. Si vives en un lugar donde Amazon exista, entonces pues ya pueden llegar directamente a la puerta de tu casa. Todos los materiales que acabo de mencionar. En el caso de la resina epóxica, tanto en Honduras como en muchos otros países, podemos encontrarlo en lo que son las ferreterías. Pero la resina UV yo la traigo directamente desde Estados Unidos con un viajero que se encarga de llevar y traer producto a mi país. Esta misma modalidad existe en muchos otros países donde Amazon no logra llegar. La otra manera es a través de las páginas japonesas que son Sophie & Toffee y Miniature Sweets. Estas páginas te hacen envíos directamente a tu país y solamente pues tienes que pagar lo que sería el envío. Abajo dejaré el link a estas 2 páginas y también algunos links en Amazon a los productos más importantes que platicamos hoy. Si vives en Estados Unidos, Canadá, Australia o cualquiera de estos países donde está Michaels, que es una tienda de manualidades, ahí también podrás encontrar todos estos productos. Recomiendo que si se van a hacer manualidades con niños sean mayores de 10 años y que estén siempre acompañados de un adulto. Gracias por ver todo mi video. Si tienen más comentarios o dudas, por favor déjenmelos en los comentarios y yo les estaré contestando. Suscríbanse para poder seguir haciendo más videos para ustedes. Gracias.